Bueno, el material que utilizaremos será el siguiente. Serán 3 resistencias de 220. Está pequeñito. Rojo, café y dorado. También utilizaremos una protoboard, nuestra tarjeta Arduino, LEDs de diferentes colores, y para conectarla. Ese será nuestro material. Ahora, para empezar con la práctica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar las resistencias al polo negativo. Y donde queramos poner los LEDs, los vamos poniendo poco a poco. Hay que recordar que al poner las resistencias deben de ser dentro del cuadrante, ya que 1, 2 ya se dividieron. Aquí termina este. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya que las tenemos puestas, ponemos los LEDs. El lado negativo va a ir con las resistencias y el lado positivo va a ir separado. Entonces vamos colocando los LEDs poco a poquito. Ya que colocamos los LEDs, usamos los conectores o jumpers. Estos van a ir del lado positivo de la protoboard. Bueno, el lado positivo de los LEDs. Y cada uno va a ir a su conexión, que van a ser 8, 7 y 6. Realmente esta práctica es sencilla de hacer. Tan solo debemos de asegurarnos que introduzcamos bien el jumper en donde debe de ir. Y finalmente conectamos la tierra con el lado negativo de la protoboard hacia GND, que es la tierra. Bueno, de esta manera nos quedan las conexiones y ahora nada más quedaría probarlas. Cargamos el programa y listo.
Bueno, para esta práctica vamos a utilizar lo que es la tarjeta Arduino, una protoboard, un botón, un LED, una resistencia de 10 kilo ohms, esos son los colores: café, negro, rojo y dorado o plateado. Y conectores o jumpers. Para comenzar con la práctica vamos a iniciar conectando lo que son las piezas. Push button, ahí está. La resistencia, que debe de ir conectada hacia el push button, y de ahí debe de estar conectada a la negativa de la electricidad. Conectamos el LED, positivo y negativo. El LED lo vamos a conectar en la parte del Arduino. Lado negativo va a ir a GND y lado positivo al puerto 13. Ya que lo tenemos conectado, lo siguiente que haremos será conectar lo que es la resistencia en GND, la corriente y finalmente con el jumper vamos a conectar todo el circuito o cerrar el circuito con el push button en el puerto 10. Es de esta manera que nos queda el circuito. Conectamos el Arduino a la tarjeta, a la computadora, y presionamos el botón. En este caso conectamos mal el LED, lo conectamos en el puerto 12, pero ahí está funcionando. Y a pesar de que esté el LED aquí, podemos saber si el botón está sirviendo porque lo tenemos con lectura en la computadora. Y si quitamos el LED, nos va a estar marcando que hay lectura y que está cerrando el circuito. Conectamos otra vez el LED. Y listo. De esta manera queda nuestra práctica finalizada. Presionando el botón y dando cierta señal en la computadora.
Muy bien, para esta práctica vamos a necesitar LEDs de diferentes colores, resistencias de 220 ohms, por cierto. Los colores son rojo, negro, dorado o plateado, depende. Un sensor de temperatura, protoboard y tarjeta Arduino. Y jumpers, varios jumpers, vamos a necesitar varios jumpers en esta práctica. Entonces comencemos a armar la parte del ensamblado de las piezas. Para el ensamblado de las piezas vamos a comenzar con las resistencias. Estas deben ir del lado negativo y las vamos conectando una a una. Hay que recordar que siempre deben de ir del lado negativo en este caso, para que funcione bien la práctica o salga bien la práctica. Ponemos los LEDs con el lado negativo conectado a la resistencia. Después que tenemos esta parte, tenemos el sensor. En este caso, el sensor viene modificado para positivo, la humedad, la temperatura y la tierra. Tenemos que recordar cómo lo conectamos, ya que es de gran importancia al momento de conectarlo a la tarjeta Arduino. Nos queda de esta manera y ahora sí vamos a utilizar la tarjeta Arduino. Ponemos la tarjeta Arduino y vamos a conectar los LEDs. El lado positivo lo vamos a conectar en el puerto 2. Después el segundo LED, vamos a hacer el mismo procedimiento pero en el puerto 3. Puerto 2 y después ahora sí el puerto 3. Y ahí está. Nuestros LEDs quedan configurados. Vamos a conectar la tierra del sensor de temperatura. Recordamos que dijimos que es el último, entonces en este caso lo ponemos en el último, lo conectamos a tierra. Ya conectado a tierra, ya tenemos de esta manera los primeros cables. Después vamos a conectar la energía, que son 5 volts. Lo vamos a conectar de este lado y vamos a conectar el otro positivo para darle energía al sensor. Y vamos a conectar el sensor de temperatura hacia el puerto A0. El A0 está de aquel lado. Tenemos cable, tenemos este. Al parecer ya está todo conectado.
conectamos para cargar el programa. Y al parecer no está funcionando. En este caso nos está fallando algo en las conexiones. Nos falta un jumper para que conecte a la tierra. Recuerden desconectar la Arduino o quitar la corriente, ya que si no podremos causar un corto. Y hay que checar que todos estén en el polo negativo. De esta manera ya lo volvemos a conectar y podemos darnos cuenta que ya funciona, pero ahí nos está registrando más temperatura, entonces tenemos que checarlo bien. En este caso estaba bien la programación, pero debido a que, bueno, las conexiones estaban bien, pero debido a que hay cierta temperatura en el cuarto donde se está grabando, pues lo detectó al principio muy alta, la tuvimos que configurar y de esta manera creé el proyecto. Y ahora nomás para comprobar, se acerca la mano y encenderán todos los LEDs. Se aleja e irán apagándose poco a poquito, uno a uno. Lamentablemente no se va a poder apagar todo, pero se hace el esfuerzo para que se quede apagado. Ya que registra la temperatura, entonces se podría decir que en este cuarto tiene un poquitito más de los 30 grados. Y es así como finalizamos esta práctica.
Bien, para la siguiente práctica vamos a utilizar lo que es un sensor de movimiento. En este caso yo tengo este modelito. Un LED, cualquier color, una protoboard y tarjeta Arduino y varios jumpers. Y una resistencia de 10 kilo ohms. Hay que verificar que sea la de 10 kilo ohms. Los colores son café, negro, naranja y plateado o dorado. Después de eso procedemos a hacer el montaje de los circuitos. Muy bien, empezaremos con la parte del ensamblado. Entonces conectamos el LED en el puerto 13 y GND. Con mucho cuidado. Queda de esta manera. GND y puerto 13. Después conectamos la resistencia. En el puerto positivo para que nos dé energía a nuestro sensor. Hablando del sensor, colocamos el sensor, lo colocamos donde corresponde. En este caso el sensor trae un pequeño diagrama que dice ZU, GND y BCC. Voltaje de corriente directa, se podría decir. Y lo conectamos la parte de voltaje de corriente directa o corriente continua en donde está haciendo contacto con el LED, con la resistencia. Procedemos a conectar lo que es el DU, que va en el puerto 7. La tierra, GND. Y finalmente la corriente la conectamos en 5 volts. Conectamos y cargamos el programa. Y en este caso no funciona. Pero si conectamos la corriente directa hacia el LED, bueno, hacia la protoboard, se ve que funciona. Hay que asegurarse de que todo esté bien conectado. Se puede ver que cuando doy un golpecito enciende el LED, ya que ahí se inclina un poco la tarjeta protoboard. También si la levanto, enciende un poquito. En este caso la resistencia me afectaba el circuito para que se completara. Entonces tendríamos que checar bien qué resistencia utilizaríamos, porque conectándole a la corriente o teniendo el polo positivo directamente sin la resistencia, trabaja muy bien.
Bueno, para esta práctica vamos a utilizar una protoboard, un LED, el color que gusten, como siempre digo, una tarjeta Arduino y por último un potenciómetro. En cuanto lo gires va a dar cierta cantidad de energía, y hay que recordar que estamos utilizando un potenciómetro de 10 kiloohms. No se alcanza a enfocar, pero ahí está el 10. De esta va a ser positiva, esta es con la que se da la instrucción y esta es la tierra. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. Muy bien, vamos a empezar con el ensamblado. En el ensamblado vamos a poner el LED en el puerto 13 junto con la tierra. Conectamos también el potenciómetro y de esa manera nos queda. Conectamos lo que es el potenciómetro, el del medio vamos a conectar hacia el puerto 2. Después vamos a conectar la corriente, que es el puerto, la corriente en 5 volts. Y finalmente conectamos lo que es la tierra en GND. De esta manera nos queda. La verdad es un circuito muy sencillo y nada más nos haría falta programarla. Hay que asegurarse que sí esté conectado todo bien, ya que en mi caso conecté mal el GND y el voltaje. Al momento de cargar el programa vamos a observar que el LED está encendido. Y parpadea cada cierto tiempo, pero está fallando algo, ya que no se regula con el potenciómetro. Tendremos que revisar cómo lo conectamos. Ya al haber checado bien las configuraciones que tenemos en cuanto a las conexiones, podemos decir cómo funciona esta parte. Ahí está encendido el LED, ahí parpadea, aunque la cámara no lo muestre, ahí parpadea. Entre más giremos, más delay va a tener, o más retraso va a tener nuestro LED. Entonces, cuando no hay una resistencia, el foco está encendido constantemente, si no generamos cierta resistencia. Y es de esta manera que nos queda nuestra práctica. Lo dejamos encendido y con las conexiones como las hicimos. Voltaje, el puerto 2, A2 más bien, es el puerto 2, es analógico, y la tierra. Eso sería todo por esta práctica. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra práctica. Hasta luego.